El cine para mí es la construcción de la realidad convirtiéndola en ficción. Es tomar la realidad misma, entrecortarla y ficcionar con ello y crear algo visual de lo que vive cada uno en la sociedad como ser humano, como ser vivo en sí. Para mí el cine son imágenes en movimiento, pero son imágenes que vivimos los seres humanos el día a día. Son emociones que se transmiten de manera visual. Recuerdo exactamente la primera película que vi. Tendría 3 años de edad, en ese tiempo vivía aún en Suiza. Recuerdo que mi mamá me hizo un regalo de una película en VHS que era de Jurassic Park, la primera. Yo estaba totalmente emocionado, me acuerdo cuando me regaló la película y recuerdo el momento exacto de que introduzco lo que es el cassette, como era en ese tiempo ese formato, y se escuchó en el fondo la banda sonora de John Williams, esa música clásica de Jurassic Park, y inició la película y recuerdo partes, escenas, pero la música de John Williams, eso nunca se me va a olvidar. Cada vez que escucho la banda sonora de Jurassic Park, es como recordar esa época cuando tenía 3 años y cuando vi por primera vez la película de Jurassic Park. Fue como que el vivir esa mezcla de algo que no era real, que era uno como niño y siendo inocente, viendo esos dinosaurios y con esa mezcla de sonidos y esa magia visual que logró transmitir para la época Spielberg, me impactó mucho. Creo que ese es el primer recuerdo que tengo de decir lo que es una película de cine. En esa época no sabía ni quién era Steven Spielberg, simplemente la mezcla de emociones que sentía al ver esa película. Luego más adelante, ya viviendo en Perú, por cuestiones de calificaciones en el colegio, en primaria, había desaprobado lo que era matemáticas. Y mi mamá, totalmente una persona correcta y drástica con los castigos, todo con tal de que en el nivel académico estemos bien, o que yo esté bien, mejor dicho, de castigo hizo que saquen el cable en casa. Es decir, solamente nos quedamos con canales nacionales, que eran 4, 5, 7 canales como máximo para la época, en los 90s, en Perú. Y eran canales en los cuales te pasaban películas del año 80, 70, 60. Y eran las películas que pasaban en esa época, ya sea en las tardes o los sábados y domingos. Y ahí tuve la suerte de ver películas para la edad que tenía, que ya tenía en esa época 6, 7, 8 años. Vi películas como Scarface de Palma, creo que fue la primera película de Brian Palma que vi, y en la cual también sentí esa mezcla visual o esa mezcla de emociones, a lo mismo que sentí cuando vi Jurassic Park, cuando sale en la escena de Al Pacino, cuando lo vemos parado frente a los ventanales y aparece este globo diciendo el mundo es tuyo, y con ese fondo musical de los sintetizadores, de ese piano electrónico y esa fotografía que vemos a Michelle Pfeiffer al fondo levantando sus cosas, y Al Pacino totalmente habiendo acabado derrotando a las cabezas del narcotráfico, y él a partir de ese momento él iba a tomar la batuta de todo lo que era el mundo oscuro, ¿no?, del narcotráfico en Miami. Pero esa escena corta de 2 minutos que dura, que es una mezcla de una buena fotografía, una buena actuación y un fondo musical, esas 3 cosas, en ese momento yo no sabía lo que era, pero lo sentía como niño. La película en sí no la entendí nada porque era muy niño para entender una película de esa magnitud y de los temas que hablaban. Pero esa escena me transmitió muchas cosas. Nació en mí una persona a seguir, que era la persona que estuvo detrás de cámaras de esa película, quien fue el encargado de dirigir esa película, que es Brian De Palma. A mí me comencé a dar cuenta que me comencé más a importar a las personas quién hacía eso, no el que estaba delante de la pantalla. Y fue que más adelante, ya cuando tenía una edad de
14, 15 años, ya cuando llegué al internet era como que recordaba películas o películas que veía, investigaba y me daba la sorpresa que de repente casi, porque yo de niño vi muchas películas, vi Scarface, Carlitos Way, Misión Imposible la 1, que también la dirige Brian De Palma, que me parece una de las mejores de la Misión Imposible porque ese manejo de suspenso, de acción y todo, fiel a la serie, pero también con el estilo único de Brian De Palma. Los Intocables, otra película también importante. Y también, como yo te decía, también vi mucho tipo de autocine, también vi Polanski en esa época. Tuve la suerte de ver El bebé de Rosemary con mi mamá. Era muy niño, no entendí casi nada de la película, pero recuerdo que mi mamá siempre me decía que era una de las películas que en la época había sido una película más terrorífica para la época. Y siempre tenía ese recuerdo de Polanski como una persona que es un genio, un maestro, mejor dicho, en el cine, pero a la vez que ella tenía una vida personal muy complicada, ¿no? Y recuerdo que ese tiempo había un programa que me encantaba mucho, que era Biography Channel, que me encantaba ver, y siempre pasaban la biografía de todos los personajes, y en un capítulo pasan una biografía de Roman Polanski. Hablaban de sus inicios, hasta lo que llegó a ser, ¿no? Y tocaban el tema de todas las cosas que había pasado, ¿no? En especial la muy conocida del el asesinato de su esposa, todo, ¿no? Mediante la familia Manson, ¿no? Y decía, y yo veía y decía, wow, mira, este tipo le pasó esto, y a la vez cómo en la vida, años antes había hecho una película como El bebé de Rosemary, ¿no? Tocaba el tema para la época, ¿no? Del satanismo, cosas como esas. Entonces me impactó mucho eso, ¿no? O sea, un personaje muy, físicamente también muy peculiar, ¿no? Y con todas las cosas, después los problemas con leyes que tuve en Estados Unidos, todo, pero su cine en sí. Entonces comencé a ver más películas de Polanski, ¿no? Entonces luego de ver El bebé de Rosemary, tuve la suerte ya de comencé yo más de grande tuve la suerte de ya comprar las películas. Así me vi películas como Repulsión y todas las que más hizo Polanski. Yo siento que siempre estuvo ahí, siempre el cine estuvo ahí, siempre fue, como te digo, siempre de que tengo uso de razón, siempre en mi vida estuvo el cine. O sea, en mi casa vemos una familia cinéfila, de parte mucho de la familia de mamá. Mis tíos son personas que casi todos los fines de semana, son personas, te hablo, de otro tipo de profesión, pero fines de semana se acostumbraba a alquilar películas y ver 2, 3, 4 películas. Uno iba de visita y consumía todo ese tipo de cine. Pero lo que yo siento es que el cine siempre estuvo acompañándome. Primero como cinéfilo, y luego llegó un momento que ya al consumir todas las cantidades de películas no me llenaba lo suficiente, como era antes. Antes sentía que cada momento, cada penuria o cada dolor o cualquier momento negativo que estaba pasando por el momento, lo canalizaba viendo películas. Me iba al cine, me miraba 2, 3 películas y salía como otra persona, porque la mezcla de emociones hacía que totalmente salga todo eso negativo de dentro, ¿no? Era como renacer, ¿no? Era ver películas, para mí me llenaba por completo. Y fueron durante muchos años así, o sea, desde que era niño, mientras que fui creciendo, comencé más cinéfilo, comprar más películas. Llegaba al punto de ver 10 películas por día, a nivel así. Pero llegó un momento que ya las películas no me llenaban como me llenaban antes. Como que yo sentía que ya tenía que yo mostrar algo, no ver lo que hicieron otros artistas, otros cineastas. Sentí que ya yo tenía que también yo contar mi propia voz mediante el cine. Me venía dando vueltas mucho eso en la cabeza. Yo en ese tiempo estudiaba Derecho. Para eso hubo una carrera de Ética y Derecho que me mandaron a hacer unos videos en los cuales toquen diferentes tipos de valores para la sociedad. La cuestión que se armaron varios grupos, llamé al grupo con unos amigos y yo traté de hacer un video totalmente diferente. Normalmente lo que hacían los demás compañeros en sus grupos era ir a un lugar totalmente de una situación económica muy baja, iban con donaciones, le llevaban, no sé, regalos a los niños y grababan eso. Y casi todos hacían eso. Aparte estudiaba en una universidad donde casi toda la mayoría de gente era gente
gente de clase media alta o mucha gente de nivel económico bueno, o sea, muy alto. Entonces tenía compañeros que manejaban dinero, entonces hacían eso, o sea, eran simplemente un lugar de extrema pobreza, podríamos decirle, y hacían donaciones, se grababa y todos presentaban eso. Yo lo que directamente cuando formé mi grupo, le dije, hagamos algo diferente, vayamos a las calles, comencemos a investigar qué tema podíamos tocar, y para eso habíamos visto dos chicos que hacían unos bailes de breakdance, que hacen unos bailes esos que hacen los chicos ahora en las calles y todo ese estilo urbano. Yo me acerqué a ellos y les comenté que teníamos que hacer un trabajo en la universidad y que si les parecía, si les podíamos hacer una entrevista y hacer unas tomas mientras que ellos hacen los bailes y todo. Y me dijeron, no hay ningún problema. Bueno, la cuestión que lo hicimos, y yo ya en ese momento yo ya pensaba diferente. Me di cuenta que yo le decía a mi compañero que tenía una cámara normal, que era una Sony, esas cámaras digitales. Le decía, me haces un plano acá, me grababa la señora que está vendiendo los caramelos, grababa esto acá, tomalo acá, dejaba el plano acá, sin tener conocimientos visuales cinematográficos, simplemente me salía. Le decía, graba esto. Comenzamos una entrevista y descubrimos, eran tres chicos, era un chico más o menos contemporáneo a la edad de nosotros en esa época. En esa época yo tendría 18 años por lo menos. Y el chico también tenía 18 años y tenía dos hermanos menores de entre 5 y 6, 7 años. Y el hermano mayor nos contaba de que él estudiaba economía y que salía a hacer estos bailes urbanos para darle de comer a sus hermanos y a su mamá que estaba enferma. Y que le faltaban solamente 3 años para terminar la carrera de economía. Entonces, fue algo que para nosotros también nos impactó, porque al enterarnos que una persona con tanta parte de decadencia o trabas de la vida buscaba la manera de seguir adelante. La cuestión que yo tomé todo eso, registré todo mediante la cámara, esa entrevista, todo. Luego lo editamos y en la edición yo también intervenía, le decía a mi compañero, le decía, ponle este fondo musical porque siento que va a transmitir más tristeza. Y veía todas las partes, veía yo. La presentamos, tuvimos una nota aceptable, pero fue algo diferente, fue algo distinto. Y nunca olvidé algo que me dijo mi compañero, que ahora ya es abogado. Me dijo, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Me dijo. Y dije, no, ¿qué me dijo? Acabas de resolver casi todo el trabajo en un documental en un solo día. Yo no sé qué haces estudiando Derecho, tú deberías estudiar cine, me dijo. Y me acuerdo que me reí en esa época y lo primero que le dije fue que no, que jamás estudiaría cine y nunca me dedicaría a eso porque si no me voy a morir de hambre. Esa fue mi respuesta. Bueno, la decisión la tomé fue en el 2013, si no me equivoco, 2013, 2012. Yo tenía por lo menos 2, 3 años pensando mucho, dando vueltas por mi cabeza en dedicarme a fondo a cine y comencé a investigar para estudiar. Para ese tiempo seguía mucho el cine argentino, seguía mucho a Pablo Trapero, películas como Carrancho, Leonela, el Elefante Blanco. Tenía mucha esa influencia de Trapero y admiraba mucho sus películas, más aparte de lo que había pasado en los últimos años con el cine argentino, con El secreto de tus ojos, que había llegado a ganar el Oscar a la mejor película extranjera, que justo fue en la misma época que también competió una película peruana con La neta asustada en los Oscars, pero al final se la llevó a El secreto de tus ojos. Todas esas cosas, admiraciones y las ganas de estudiar cine me llevó a tomar la decisión de venirme a estudiar a Argentina. Tenía pensado mucho, tenía pensado también en España, pero España era un país muy lejano. Y luego Estados Unidos tenía la barrera del inglés, ¿no? Tenías que tener un inglés fluido y todo como para poder estudiar allá. Y dije, no, quería venirme acá a Argentina, que es los últimos 20 años viene haciendo un buen cine. Es uno de los referentes o uno de los países con una buena estructura cinematográfica, ¿no? Con las cosas que vienen haciendo en los últimos años. Casi todas las películas por año que hacen acá en Argentina, mínimo se han proyectado en casi todos los festivales del mundo.
y eso da a decir que se hace un cine acá para todos los gustos, ¿no? Ya sea mucho cine independiente, también como películas también con el fin de recaudar, ¿no? Más comercial. Y tienes un abanico de posibilidades de ver todo tipo de cine acá en Argentina. Tenía toda esa combinación, los festivales también que se llama de Plata, el Bafisi, el Buenos Aires Rojo Sangre, que soy un gran admirador fiel a ese festival, desde mucho antes desde la época que estudiaba Derecho. Siempre anhelaba algún día estar en un festival como esa magnitud. Seguía a muchos directores en los cuales se habían estado festivales como de ese estilo, ¿no? Como Fede Álvarez y otros directores más que pasaron por ese festival. Entonces yo decía, anhelaba, decía, algún día me gustaría estar en algo así, presentando algún proyecto mío. Y las cosas se dieron. Me vine acá a Argentina a estudiar cine. Pero aparte de estudiar cine acá en Argentina, me abrió la mente como artista. Me hizo ver con una distancia distinta como veía las cosas antes. Sentía que antes estaba más pragmado, más cerrado a una manera de pensar, o más atrapado a una burbuja, ¿no? Que era algo que era normal, que lo entiendo porque tenía esa manera de pensar, porque estudiaba otro tipo de carrera, tenía otro estilo de vida, estaba acostumbrado a ciertas reglas o normas que para mí eran normales. Pero al venir acá, al estar solo por completo, sin familia, sin nadie, me permitió esa soledad refugiarlo en el arte, ¿no? Acá me descubro como un escritor. Siempre escribía relatos, historias en sí, desde que era muy niño, cuentos. Varios de esos los escribía y luego los rompía y los tiraba a la basura. Era como que era expulsar algo en el momento, pero a la vez también avergonzarse de las cosas que escribía. No sé, de repente era algo que estaba bien, pero es porque era un niño, no sé por qué lo hacía. Era como que canalizaba ciertos traumas o cosas o miedos, pero a la vez también eso hacía que no quería verlo y directamente lo echaba a la basura. Pero siempre tuve esa facilidad por escribir o ese gusto por sentarme a escribir cosas. Ya estando acá en Argentina estudiando cine, teniendo la suerte de tener grandes profesores en guión y todo, descubro esa faceta de guionista. Soy director, guionista también, pero siento que mientras uno más cosas escriba, va mejorando en la parte de la escritura del guión. Y al igual que a la hora de dirigir el cine, es así, mientras más cosas hagas, vas a tener mejores aprendizajes. El cine se aprende haciendo. Está bien lo teórico, está bien saber todo, pero también todos esos conocimientos está bueno ponerlo en práctica, porque si no lo pones en práctica, jamás te vas a dar cuenta de tus errores y nunca vas a crecer como artista o como cineasta. Acá Argentina me permitió tener eso, tener un panorama amplio, de un abanico grande en sí de todo tipo de cine, ya sea cine nacional argentino, como lo mencionaba, cine independiente, un cine más underground, más callejero, más urbano, más guerrilla, a también tener un cine más con presupuesto, un cine más grande o comercial. Y ver que las salas siempre están llenas, eso es como que satisfactorio. Tú dices, anhelas, cómo me gustaría que mi país también llegue un momento a tener eso, ¿no? En su cinematografía. Ahora Perú ha crecido mucho en lo que es en el desarrollo de películas. Se estrenan más películas de lo que se estrenaba hace los últimos 10 años. En Perú ahora por lo menos supera esa valla a lo que se hacía antes en producción cinematográfica en Perú. Pero Argentina ya tiene un manejo de una industria, tiene una ley, tiene cosas que voy aprendiendo el día a día acá. Desde que subí al avión para venirme acá a Argentina, yo vine acá a convertirme en director de cine. Mi mentalidad fue esa. Yo voy a Argentina a conseguir ser un director de cine, aprender todo lo posible. Y luego todo eso aprendido, volver a Perú y hacer mi película. Y eso todavía lo tengo en mente. Eso nadie me lo quitó. Parte importante de una escuela de cine es que te permite conocer gente que piensa igual que tú. Hay gente que piensa que los que nos dedicamos a esto estamos locos, que nos falla algo en la cabeza o que vivimos de puras fantasías o sueños, o que no estamos en la realidad.
pero están equivocados esas personas. En verdad esas personas pueden ser las que no estén en la realidad y estén pensando en mantener alguna estructura de norma que hacen todos. Y porque ellos piensan que mantienen ese camino, que es el camino seguro, piensan que son personas pensantes y que están en el camino correcto. Mientras cuando una persona toma la decisión de caminar por otro camino, que es el supuesto camino difícil, y comienza a hacer lo que en verdad ama, te consideran como que este tipo le falla algo en la cabeza. Pero somos personas que vemos diferente las cosas y valoramos cada día a día. El caminar mismo, yo camino y observo a la gente, observo el día a día, porque sé que en cualquier momento en el aire vuelan historias. Tenía una clase de dirección de actores y en esa clase de dirección de actores nos habían dejado un trabajo de escribir un monólogo en el cual ese monólogo luego nosotros teníamos que elegir a un compañero de la clase y luego teníamos que dirigirla. Yo para ese tiempo venía trabajando estaba un poco obsesionado como lo dije anteriormente, fui muy influenciado de muy niño a ver muchos policiales, muchas películas de género policial, film noir, el cine negro, más por mi mamá que veía mucho ese tipo de películas y por mis familiares y tíos. Entonces nació esa admiración por el cine policial, me encantaban los asesinos en series, las películas de investigaciones, me gustaba también ese tipo de literatura, leer también ese tipo de obras, ¿no? Del juego del gato y el ratón, ¿no? Saber quién lo hizo y investigar y descubrir al final, ¿no? Y algunos siempre con finales sorprendentes con un cambio, un cambio de tuerca en el momento inesperado que tú decías wow, ¿no? El efecto wow, como le digo en el cine, ¿no? Cada cosa que pasa es wow, es sorprendente. Bueno, llego acá a Argentina y estaba estudiando cine y yo me había obsesionado y llevaba como por lo menos medio año investigando perfiles de psicópatas americanos y del mundo en sí, del mundo en general. Me había estudiado diferentes tipos de psicópatas que existen y que existieron, ya sea desde de Manson y en general, ¿no? Me había investigado sus biografías, cómo iniciaron, desde que eran niños hasta que crecieron y cometieron sus asesinatos, ¿no? Y cuál era su perfil que tenían, por qué lo hacían, y cuáles eran los mecanismos que tomaban. A la vez también me leía perfiles psicológicos, investigué sobre el tema, me vi documentales, leí mucho sobre cada psicópata que existió o que existen ahora. Y venía leyendo todo eso y a la vez preparando una escaleta para no sé qué era. Era una escaleta que al final terminó siendo un mediometraje que jamás lo hice. Lo escribí, ese mediometraje, y quedó ahí. Para eso en esa época justo me encontraba, creo que estaba en la cocina o en el baño, estaba en el baño. Y escucho desde la televisión las noticias, escucho que un tipo había entrado un día antes en la noche a un restaurante en la cual había atacado a la mesera, justo estaba cerrando a la chica, la había atacado a la mesera y la había violado. Y la había matado o algo así por el estilo. Y que al parecer era el mismo tipo que había atacado anteriormente por Núñez, por el distrito de Núñez. Hace unos años se entraron a una casa por ahí y había asesinado a una niña de 15 años y también la habían violado. Entonces yo al escuchar eso, yo tenía la idea de más o menos transformarlo y venía con todo esto de los perfiles, estudiando los perfiles psicópatas, todo. Dije, voy a escribir una historia. Sí, me gusta jugar mucho con el pensamiento del espectador, jugar con la mente. Y a la vez también siento que juega mucho con el surrealismo, con los sueños, y camuflando estos temas fuertes hace que la gente lo tome de esa manera, porque la gente se la deja sobrellevar por este juego psicológico, pero a la vez pensando que es suspenso, pero a la vez muestra la realidad y es más impactante.
en sí me encantan todos los géneros, solo que ahora he sido muy influenciado, no influenciado, sino que sí, hay que aceptar también que uno también tiene como que un amor más a un género en especial, ¿no? No voy a negar que me encanta el suspenso, el terror, el suspenso en sí, el suspenso al estilo Hitchcock, ¿no? Que te maneja, que es el padre del suspenso, el que sabe manejar lo que es la tensión mediante solamente movimientos de cámara, ¿no? O sea, te hace un traveling in así al vaso y luego retrocedes la cámara y ves que en cuadro dentro de una persona agarra el vaso, le pone algún líquido en especial y luego lo apoya nuevamente en la mesa. Entra otra persona y cuando va a agarrar el vaso para tomarlo, la cámara se acerca porque te transmite visualmente de que en ese vaso hay algo. Eso hacía Hitchcock, te contaba con la cámara y mientras que el público veía eso decía no te tomes el vaso y el tipo se tomaba el vaso y al final terminaba muriendo. Bueno, eso era suspenso, eso era la tensión que te manejaba Hitchcock en esa época. Entonces yo tengo un amor muy por el terror, por el suspenso, por las influencias que he tenido. O sea, de muy temprana edad vi Brian De Palma, como comenté, y luego me enteré que Brian De Palma era un gran admirador de Hitchcock, ¿no? Entonces después comencé a investigar por Hitchcock y comencé a ver películas como... Creo que la primera película de Hitchcock que la había visto sí fue en la televisión de niño, fue Psicosis. Pero luego la vi ya de grande. La segunda vez que la vi tendría yo 18 años. 18 años. Psicosis, grande ya. Y recuerdo que sentí el miedo, o sea, la escena de la escalera con ese plano cenital que hace Hitchcock. Sentí el miedo que sintieron las mismas personas cuando lo vieron en esa época. Entonces dije, aún funciona, dije. Es pleno siglo XXI, me asusté, funciona, dije. O sea, Hitchcock es un capo, dije, es un maestro. Si todavía puede transmitir esa plena época, cuando ya uno ya sabe, y sabe, dice, acá va a pasar esto, pero no, Hitchcock te manejaba de una manera, te engañaba. Sabía esconder bien las herramientas y usarlas en los momentos necesarios. Pero sí, mi género en sí nace por eso, nace en sí, en mi casa también se veían muchos policiales. Mi mamá es una gran fanática de las películas policiales. Y recuerdo que en ese tiempo era alquilar películas como Blockbuster, lo que existía en esa época. Yo era niño, entonces mi mamá alquilaba. Tengo entendido que solamente podía sacar entre 3 o 4 películas por fin de semana. Entonces eran, pongamos un ejemplo, 3 películas que sacaba mi papá y una para mí que tenía que ser de niños. Entonces por ahí, no sé, mi mamá de la nada elegía La hija del general contra Volta, que era un policial, un drama denso, que tocaba el tema de la violación de la hija del general, tema fuerte. Y, y primero yo en la tarde veía mi película, la mía, y luego ellos comenzaban a ver su película. Y yo me quedaba hasta la noche viendo con ellos, al costado sin decir nada, y me quedaba viendo hasta la película esa, La hija del general, que no me correspondía ver porque no era para mí. Pero opinaba películas así, o otras películas como Bajos Instintos, como Michael Douglas y Sharon Stone, Bajos Instintos en esa época. Y la música, todo, y ese manejo suspenso que también es muy Hitchcock, es un gran homenaje que hacen a Vértigo. O sea San Francisco es un homenaje, la ciudad de San Francisco en Bajos Instintos, el manejo de los planos y todo es un homenaje a Vértigo. Y es más, el mismo director lo dice en el making of de Bajos Instintos. Pero sí es un amor al género en sí del suspenso, del terror, de lo psicológico, del surrealismo. Me encanta mucho el surrealismo. Me encanta porque el surrealismo me permite jugar con la realidad y transmitir temas que pasan en el día a día. Temas que las personas no quieren ver o no quieren escuchar. Temas que saben que existen pero la gente no lo quiere hablar porque parece que esos temas son malos. Pero yo cago con el surrealismo. Trato que esos temas se vean como si fueran sueños o parte de la mente del personaje. ¿Por qué? Porque así estoy transmitiendo que aquello que siente la persona, que trata de esos temas nunca mencionarlos y que queden volando en el aire, ¿no? Entonces yo tomo esos temas y los convierto así. Salen cortometrajes como Eloy, que cualquiera dice es un thriller psicológico, pero sí es un thriller psicológico, pero también toco temas fuertes, diferentes.
Eloy fue un cortometraje que me permitió desnudarme más como artista y perder muchos temores. Ahí creo que me desnudé por completo. No por completo, pero me mostré más mi visión artística a la cual yo siento y a la cual yo quiero transmitir con mi cine. Toca un tema más fuerte, pero camuflado en un thriller psicológico, ¿no? En ese juego mental que hago pensar al espectador y jugando mucho con el surrealismo, con los sueños. Buenos Aires Rojo Sangre, tuve la oportunidad de participar por segunda vez con mi último cortometraje que he hecho, que es Percepción, el cual ahora se encuentra en plena instancia en varios recorridos, en varios festivales del mundo. Y gracias también a eso, Buenos Aires Rojo Sangre, que fue uno de los primeros que me dio vitrina a mostrar mi trabajo. Yo participé primero con Eloy, se proyectó en el festival el cortometraje, tuvo muy buena aceptación y fue una buena experiencia, ¿no? Primero, cumplir el sueño de llegar al festival que siempre anhelé desde hace varios años, ya que, como siempre lo dije, seguía varios directores como Fede Álvarez, que habían estado en ese festival y ahora son grandes referentes del cine, del género, ¿no? En la actualidad, con películas como No Respires o el remake hecho de El Bidet, ¿no? Una película muy conocida que fue la película debut primero cuando en los 80 cuando se hicieron, cuando lo hizo Sam Raimi, y luego tuvieron la decisión riesgosa de hacer un remake en la cual la dirigió Fede Álvarez, el director uruguayo, y tuvo muy buena aceptación. Bueno, él anteriormente, antes de tener ese golpe de suerte o llegar a la meca del cine, era como nosotros, ¿no? Realizaba sus proyectos, sus cortometrajes, los mandaba a festivales y muchos de sus cortometrajes participaron en el Buenos Aires Rojo Sangre. Entonces yo tenía como que ese camino a seguir o ese sueño de un día llegar a ese festival, y lo logré gracias a Eloy, y luego ahora nuevamente repetí estando con Percepción, que también tuvo buena aceptación en el festival. Percepción es el último cortometraje que he hecho, el cual hace poco fue proyectado en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, y actualmente se cuenta haciendo un recorrido de festivales por varios países. Percepción nace como siempre, como todas las historias que nacieron. Nacen de ideas que están flotando ahí en el aire y como siempre digo, uno tiene que saber observarlas y tomarlas para poder crear la historia. Percepción nace de muchas cosas que he visto, escuchado, y parte de mi mente, ¿no? Que me permite crear esa historia de ficción y crear esas historias. Vuelvo nuevamente al género del thriller, trabajando también como me gusta a mí, trabajar con la psique de la gente, con la mente, hacerlo pensar. Trabajo mucho transmitirlo, el miedo no con susto, sino el miedo mediante las vivencias del personaje, ¿no? Creo que el transmitirlo de manera visual así, las tensiones que lleva el personaje, es más compatible con el público. Ricardo, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Mi futuro en el mundo cinematográfico es siguiendo haciendo cine. Eso es lo mío, es hacer cine. Yo voy donde el cine me lleve.